El antiguo presidente de Estados Unidos dijo una vez: la humanidad tiene que acabar con la guerra, o la guerra acabará con la humanidad. Mahathir bin Mohamad es el antiguo primer ministro de Malasia y creador de la Fundación para criminalizar la guerra de Kuala Lumpur. La esclavitud, al igual que la guerra, fue considerada legal. La humanidad tardó siglos en abolir la esclavitud. Y puede que tardemos tanto o más en criminalizar la guerra. Pero debemos dar el primer paso ahora si queremos abolir la guerra como un medio para resolver conflictos entre naciones. Debemos perseverar. La fundación se creó hace 5 años y el año pasado celebró un juicio por primera vez. Durante este juicio en Kuala Lumpur, que duró 4 días, Bush y Blair fueron acusados de cometer delitos contra la paz por la invasión de Irak, provocada por la información falsa que provenía de los servicios de inteligencia. Los antiguos líderes, Bush y Blair, fueron declarados culpables de infringir la Carta de las Naciones Unidas y las leyes internacionales. Y a pesar de que la Comisión no tiene poder para aplicar sus sentencias, notifica a los tribunales internacionales de sus hallazgos, esperando estos sean el desencadenante de un verdadero juicio. Me llamo Lauren Booth. Soy activista de los derechos humanos y periodista. Vine a Kuala Lumpur para comprobar si hay alguna manera de hacer que los responsables de la administración Bush y aquellos que la Haya se niega a tocar se responsabilicen de la tortura de civiles en Irak, Afganistán o la bahía de Guantánamo. La comisión está llevando a cabo su segundo juicio y tengo la intención de estar presente en todo momento. Hablo con Avtar Ansin, uno de los abogados de la acusación, sobre la necesidad de un tribunal como este y de por qué la Haya ha dejado de cumplir con sus deberes de tribunal internacional. No podemos dejar que se salgan con la suya. Alguien debería llevarlos ante un tribunal y no se está haciendo. Exacto, esa es la clave del asunto. Cuando un país toma la decisión equivocada de no cumplir las leyes, como en este caso Estados Unidos, lo que ocurre es que la comunidad internacional tiene que intervenir y hacer que se cumplan las leyes. Pero cuando ni la comunidad internacional, ni las Naciones Unidas, ni la Corte Penal Internacional hacen algo al respecto, ¿qué se puede hacer? Por eso es por lo que, al final, aparece este fallo en el ejercicio internacional de una justicia básica. Y para ser sincero, mucha gente aquí se pregunta ¿por qué estamos haciendo esto en Malasia? Es una pregunta que se repite mucho. ¿Haciendo el qué? ¿Por qué está este tribunal aquí en Malasia si es un asunto que no nos afecta? Pero ese es el problema, nos afecta a todos, aunque muchos no se den cuenta, porque la injusticia no es justa. Este tribunal intenta juzgar a varios miembros de la administración Bush por facilitar que se cometieran actos de tortura y crímenes de guerra. Los acusados son el expresidente George Bush, su vicepresidente Dick Cheney y el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld. Sus consejeros, Alberto González, David Addington y William Haines, son los coacusados que están siendo juzgados por ayudar a los políticos a ejecutar sus planes. Y finalmente, Jay Bybee y John Yoo, abogados en la Fiscalía General, ya que fueron ellos quienes dieron consejo legal sobre la tortura a estos políticos. Están acusados de manipular información para favorecer sus estrategias. No volverán a ver sus caras durante este programa, ya que, como cabía esperar, ninguno de los 8 acusados se presentó ante este tribunal. La comisión tuvo que designar un equipo legal para llevar el caso en su nombre.
Durante los primeros días, el tribunal escuchó cómo los testigos de la acusación relataban con detalle el sufrimiento provocado por los soldados, agencias y fuerzas armadas estadounidenses. Había más de 10 personas a mi alrededor. Y cada uno llevaba una herramienta para torturarme. Como piezas de metal o de madera, puede que algunos palos. Y algunos cables. Y varias cadenas de metal. Y cables de plástico. Y cada una de esas 10 personas participaron en este acto de tortura. Y golpearon todas las partes de mi cuerpo. Lo que han visto y oído en los medios de comunicación e incluso la fotografía de Abu Ghraib es una gota en medio del océano en comparación con lo que yo vi allí. Ya que mi celda estaba enfrente de la sala de tortura, una mujer soldado americana solía torturarme golpeándome sobre todo en el cuello y en la espalda. Siempre lo hacía con fuerza y durante largos periodos de tiempo. También usaba herramientas para hacerlo. Y no solo a mí, sino a todos los demás prisioneros. Sorprendentemente, Yamila fue puesta en libertad después de 6 meses y sin ningún cargo. La secuestraron, la golpearon y abusaron de ella, junto a su hija y su sobrino, sin tener ninguna razón aparente. Me retuvieron en Bagram durante 11 meses y durante un mes que pasé en régimen de aislamiento fui interrogado, casi sin descanso, por la CIA, el FBI y los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos. Hay interrogadores que hablan del centro de detención de Bagram y de la muerte de un taxista llamado Delabar. Solía ver a Delabar en mi celda, con la espalda hacia mí y encadenado. Así, con las manos hacia arriba y la cabeza tapada con una especie de capucha. En una ocasión, tenía el cuerpo encorvado tras haber estado colgado así durante varios días. Y los guardias abrieron la puerta y en lugar de proporcionarle la asistencia médica que necesitaba, empezaron a golpearle repetidamente. Y luego se llevaron su cuerpo. Más tarde me enteré de que ese hombre había muerto bajo la custodia de Estados Unidos y esa fue una de las 2 muertes que presencié durante mi estancia en Bagram. La tortura a la que fueron sometidas estas 3 personas fue terrible, pero los daños psicológicos aún siguen ahí. Y sobre todo Yamila todavía sufre las secuelas físicas que la tortura le provocó en su espalda, en sus pies y en sus brazos. Aún hoy sufro las consecuencias de lo sucedido. Visité varios médicos en Damasco y tras examinarme me dijeron que necesitaba una operación, pero que existía el riesgo de una discapacidad física si no se realizaba con éxito. Por eso otros médicos me recomendaron que me trasladara a Francia, ya que allí tienen más y mejores recursos y equipo médico. Pero no puedo permitirme esa operación porque no tengo los recursos económicos para costearla. Todavía sigo sin poder llevar zapatos normales. Incluso en invierno tengo que llevar unos zapatos especiales que están abiertos por todas partes. Y no puedo dormir sin analgésicos.
Estos 3 testigos testificaron durante horas y proporcionaron pruebas desgarradoras sobre la humillación, las palizas y la tortura psicológica que sufrieron. Lo que acaban de ver es solo una pequeña parte de sus testimonios. La defensa también tuvo la oportunidad de interrogar a los testigos, pero la acusación presentó pruebas tan concluyentes que la estrategia de la defensa se vio reducida a una serie de artimañas legales inadecuadas y poco convincentes. Las personas que te maltrataron, las personas que te empujaron contra las paredes, las personas que te maltrataron y golpearon tus piernas, si estuvieran aquí sentados, esposados, encadenados, con grilletes, y no hubiera nadie más que tú y esa persona en la habitación, y tuvieras un palo o una porra, ¿qué harías con dicho objeto? Señoría, protesto. Este tipo de interrogatorio se basa en hipótesis. Es especulativo y anima a esta víctima de crímenes de guerra y contra la humanidad a admitir que ella misma cometería un crimen similar. Acosando a la testigo de esta forma tan absurda, están intentando hacer que admita que bajo circunstancias hipotéticas ella habría cometido un crimen y por eso me opongo a este tipo de interrogatorio. ¿Se admite? De acuerdo. Por la noche, durante el camino de vuelta al hotel, no pude apartar a estas 3 víctimas de mis pensamientos. Esta es la única forma que tienen de luchar contra el poder del gobierno de Estados Unidos y su ejército. Es el único lugar en el que pueden presentar su caso. Y no puedo dejar de pensar en los miles de testimonios que jamás escucharemos. Para las víctimas, el hecho de poder hablar de sus experiencias y su dolor en público es ya una victoria. Durante el 4.º día, los equipos legales de los testigos resumieron sus argumentos e hicieron sus alegatos finales. El abogado Francis Boyle explicó que incluso dejando a un lado las leyes internacionales, el derecho militar de Estados Unidos establece que los políticos son responsables de los crímenes de guerra cometidos por sus soldados. Bush, Cheney, Rumsfeld. También se es culpable si se tiene conocimiento de que las tropas y otras personas bajo su mando están a punto de cometer o habían cometido crímenes de guerra. Y en este caso se sabía perfectamente, o debería haberse sabido a través de informes u otros medios. Y aún así, no se tomaron las medidas necesarias para garantizar que se cumplan las leyes o se castigue a los que las infringen. Y todo esto aparece en su propio manual. A la defensa le resultó increíblemente difícil igualar el trabajo tan minucioso de la acusación y se escudó en la teatralidad y en su línea de alegatos vacíos. Volvamos a la sesión. Después del 11S, la tortura resulta aceptable. En la lucha contra el terrorismo, la tortura es aceptable. El mundo ha cambiado. El derecho internacional ha cambiado. Para bien o para mal, eso no importa. La cuestión es que ha cambiado. Y podemos recordar lugares como Gettysburg. Y las leyes de guerra que ayer explicó la acusación con tanto detalle funcionan. Sí, en esas guerras, en esas situaciones, el derecho internacional cambia después de las guerras. Eso es lo que queremos dejar claro. Las cosas han cambiado.
Después del 11S y tras la lucha contra el terrorismo, es cierto, la tortura es aceptable. El profesor Paust afirma en su conocido artículo, con citas que no repetiré hoy, que incluso tras el 11 de septiembre sigue sin aprobarse la tortura. Y déjenme hacer hincapié en el hecho de que, incluso en la época más cruel de la guerra de Vietnam, cuando el profesor Paust estaba investigando los supuestos crímenes de guerra, ningún miembro del gobierno de Estados Unidos defendió el derecho a torturar a alguien. Así que no existe excusa alguna para defender lo que se hizo después del 11 de septiembre. Y hoy en día, esa sigue siendo la postura del gobierno de Estados Unidos y también del ejército con respecto a este tema. A estas alturas, incluso el público lego sabía que las tácticas de la defensa eran débiles y que la acusación refutaba sus argumentos con facilidad. Después de que finalizara su alegato, hablé con el abogado de la acusación, Francis Boyle. Le pregunté por qué los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses no rechazaron que añadieran métodos de tortura a sus obligaciones. Pero entonces, ¿cómo es que la Constitución de Estados Unidos... No soy una experta en este tema. ¿Cómo consiguió Bush o Rumsfeld burlar la Constitución de Estados Unidos y cambiar la cadena de mando? ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué ningún oficial o comandante dijo nada? Porque son unos cobardes sin principios. Tanto el sargento primero, Camilo Mejía, como el teniente primero, Eren Guatada, habían leído el manual de operaciones 2710 y sabían que lo que estaba pasando estaba mal, que era ilegal, inmoral y un crimen de guerra. Sabían que lo que les pedían era participar en un crimen de guerra, así que se negaron. Hicieron lo correcto. Y esa es la razón por la que ayudé en su defensa de manera gratuita. Hasta donde yo sé, han sido los únicos miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que dijeron, no voy a hacer eso. Lo que pone en evidencia todo el sistema de entrenamiento de las Fuerzas Armadas. La defensa estaba ansiosa por presentar su emotiva estrategia ante el tribunal y demostrar que era necesaria para contrarrestar el impacto emocional de las pruebas presentadas por la acusación. Los sentimientos están a flor de piel en esta sala. Es fácil apreciarlo en las caras de los participantes, de la gente que está aquí. Y sí, entiendo su indignación. Entiendo el dolor y la desesperación. Sienten que no se les ha escuchado y que no tienen otro sitio al que acudir. Ese es el sentimiento. De acuerdo, eso lo comprendo. Pero al mismo tiempo ellos también deben comprender que este es un tribunal serio. No pueden pretender que los acusados se queden quietos esperando que los declaren culpables. Aunque claro, los acusados no están aquí. Esa es la verdad. Así que tengo que intentar ocupar su lugar. Y por supuesto, mi misión es proporcionar información y hacer hincapié en algunos puntos que la acusación puede haber pasado por alto, pero además debo demostrar que los acusados también tienen sentimientos. Los periodistas que estaban cubriendo el evento me preguntaron repetidas veces por mi relación con mi cuñado, Tony Blair, y su procesamiento ante este tribunal. ¿Cómo se siente sabiendo que Tony Blair, un miembro de su familia, es un criminal de guerra? Como musulmana, desearía que Tony Blair se convirtiera al Islam. Como familiar, lamento que sea un criminal de guerra y que haya cometido esos crímenes, pero creo que debería ser llevado ante la justicia, como si se tratara de cualquier otra persona. Estoy ansiosa por conocer la opinión de los periodistas malasios que cubrían el juicio. ¿Qué ha sido lo más interesante o qué has aprendido durante este juicio? Bueno, había leído sobre las torturas y todo eso, pero creo que ver a testigos que de verdad estuvieron allí contando lo que les pasó, gente que fue violada, gente a la que privaron de comida y luz, realmente te hace comprender la situación mucho mejor.
Creo que este es el único veredicto lógico después de la gran cantidad de pruebas que se han presentado. ¿Hay algo a nivel personal que quieras compartir? A nivel personal, no. Pero estamos hablando de líderes. A esas personas se les encomendó la tarea de liderar el mundo, de hacer que fuera un lugar seguro, y en vez de eso, han hecho que sea más peligroso que nunca. Estas personas no solo deberían ser condenadas por este tribunal, sino por el tribunal de la historia. Señoras y señores, después de haber examinado las pruebas, existe unanimidad de criterios. A la vista de lo que aquí se ha presentado, hemos determinado que la acusación ha demostrado la culpabilidad de los acusados, más allá de toda duda razonable. Y, por lo tanto, los declaramos culpables de todos los cargos. Después del veredicto, el equipo de la acusación y 2 de los testigos que fueron víctimas de tortura dieron una rueda de prensa. Querían hacer énfasis en el significado de esta victoria y enviarle al mundo el mensaje de que seguirán persiguiendo a los criminales de guerra sin importar su país de origen. Lo que ha pasado hoy, este veredicto, me ha hecho muy feliz. Me gustaría darle las gracias al doctor Mahathir y a su mujer, a esta organización y al Estado de Malasia, ya que es el único país que ha hecho algo con respecto a este caso. Esta es una pregunta para Yamila, para Moazzam y para usted. Los campos de concentración, por ejemplo, fueron la solución del fascismo. Querían exterminar a las personas y así lo hicieron. Pero, ¿cuál era el objetivo de todo esto? ¿Diría que se ha alcanzado el objetivo? Su objetivo no es conseguir información. No lo hacen por eso. Lo hacen para aterrorizar e intimidar a cualquier persona de Estados Unidos u otra parte del mundo que se interponga en su camino. En una ocasión había un niño sirio. Le hicieron pasar y le dijeron: «Has estado ayudando a Bin Laden». Después de varias palizas y sesiones de tortura, acabó diciendo que sí, solo para evitar que siguieran haciéndole lo mismo. Así que le pregunté al chico, que tenía solo 16 años, «¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué has confesado algo que no has hecho?». Y él contestó: «Para que dejaran de torturarme». Obviamente, la pregunta que todos se hacen es: ¿qué pasará ahora? Este tribunal no tiene poder para ejecutar sus sentencias. Tan solo puede informar de su veredicto a otros organismos más poderosos y esperar que hagan algo al respecto. Ahora tenemos que empezar a presentar cargos contra criminales de guerra actuales para continuar y perpetuar esta política. Son crímenes de guerra y nadie está por encima de la ley, y por eso la gente tiene que empezar a reaccionar. En mi opinión, la gente debería abrir los ojos ante los crímenes que se cometen cada día. La reanudación de las comisiones militares en Guantánamo constituye una prueba de la aprobación de Obama hacia Guantánamo, un lugar que él mismo dijo al principio de su mandato que cerraría en un periodo de 1 año. Sin embargo, le ha dado su aprobación y sigue funcionando. Me reuní con Haftar al-Sin una vez más. Quería averiguar si, en principio, podría ser tan fácil procesar a Obama como a su predecesor, George W. Bush. No soy una experta en derecho, así que simplemente trato de entender si Obama es culpable o no. Así que, si por ejemplo hubiera otro juicio como este y Obama ya no fuera presidente y dijéramos:
Usted era presidente cuando se reanudó lo de la bahía de Guantánamo y 169 personas todavía permanecen allí en unas condiciones horribles. Él podría decir, esa decisión ya estaba tomada. Sin embargo, según hemos escuchado en este tribunal, no basta con eso. Para no ser culpable es necesario tomar medidas. Así es cierto, porque creo que al final, al hacer eso, está perpetuando el crimen. Y si estás perpetuando el crimen, también te expones a ser declarado culpable. Así que, en este aspecto, creo que la respuesta corta sería que al hacer eso, se incumplen las leyes internacionales. Lo único que la Comisión de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur puede hacer es proporcionar la información recabada e informar de su veredicto a la Corte Penal Internacional y a otros estados soberanos, con la remota esperanza de que alguno de ellos decida utilizar todo su trabajo para procesar a George Bush y a su grupo de asesores. Dicho esto, el objetivo de la comisión va mucho más allá de la persecución de casos puntuales. Su máxima aspiración es convencer a la comunidad internacional de que la guerra es un crimen en sí misma y que las consecuencias que afectan a los hombres, mujeres y niños simplemente no se pueden tolerar. Cuando eso ocurra, todos los líderes mundiales, sin importar lo poderosos que sean, tendrán que responder por sus crímenes contra la humanidad.